quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola, soy tu profesora Sonia García. Te doy la más calurosa bienvenida a nuestra clase del día de hoy para sexto de secundaria. Espero te encuentres bien junto a tu familia. En el día de hoy te vamos a reforzar lo aprendido durante la semana en las materias de matemáticas, ciencias sociales, física, inglés, lengua española y francés.
También te recuerdo que puedes buscar en nuestro canal oficial de YouTube para volver a ver cualquiera de nuestras clases. Estimado alumno, soy tu maestra Santa Méndez y desde aquí te doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de lengua española. Nuestro tema de la clase de hoy es la intención y el vocabulario para usar en este tipo de cartas. El éxito de un acto comunicativo depende de si las intenciones del hablante se interpretan adecuadamente por el oyente. Weatherby and Bryson, 1989. Una carta de autopresentación es una manera de presentar de forma más dinámica y atractiva, dentro de los límites posibles, tu candidatura, y esta debe ir acorde al currículum. Recuerda, plasma tus ideas de manera que el que te lee o escucha te entienda claramente, tal como quieres ser interpretado. Ya te habrás dado cuenta que transmitir tus ideas mediante una carta no tiene que ser complicado para ser eficaz. De hecho, son más eficaces cuando son simples y al punto. Los empresarios y directores son personas muy ocupadas y no quieren pasar más tiempo de lo necesario en este tipo de lectura, por lo que debes escribir una carta breve que transmita tus conocimientos, experiencias e intereses en pertenecer a un equipo de trabajo. Es importante destacar la información que muestra la familiaridad con el negocio y dejar en claro que usted ha hecho su tarea. Poner fin a la carta con una petición cortés pero explícita para una entrevista de trabajo. Un currículum vitae enumera esencialmente su educación, experiencia y habilidad y tiene un gran potencial para la creatividad y la personalidad. La intención de la carta de autopresentación es una oportunidad de presentarse como un individuo y para personalizar su solicitud de empleo. Se vuelve muy eficaz si muestras cualidades que motivan a tu destinatario a que quiera conocerte. Esto dará paso a la oportunidad de conseguir una entrevista de trabajo. Para que esa redacción te convierta en un candidato irresistible, debes escribirla con un vocabulario adecuado a esta. Podemos decir que el vocabulario temático se utiliza para desarrollar un tema en particular, ya sea un tema basado en una ciencia o en específico o en una circunstancia como tal. Es fundamental mencionar que la gramática es la parte de la lingüística que estudia las palabras, sus formas y accidentes en la lengua. Esta última nos proporciona las herramientas para hablar y escribir correctamente. La lengua española tiene un sinfín de palabras y estructuras de fonemas, lo cual lo hace un idioma muy rico y extenso. ¿Qué es un vocabulario? Es referirse a un grupo de palabras que forma un idioma determinado que domina, conoce o comprende la persona y que aparece en el diccionario acorde a la lengua. El vocabulario tiende a cambiar según el idioma, a su vez puede transformarse con el pasar de los años, debido al abandono o el agregado de ciertos términos. Un buen vocabulario ayuda a la persona a expresarse ante otras personas. Por ello, siempre se debe aprender nuevos términos y la mejor forma de hacerlo es recurriendo a las técnicas para el aprendizaje del vocabulario. Algunos ejemplos dentro de la carta a presentar son la familia de palabras, conjunto de palabras que comparten la misma raíz. Ejemplos: describir, escribirle. La polisemia se presenta cuando una misma palabra o signo lingüístico tiene varias acepciones. Área: espacio de tierra que ocupa un edificio. Área cultural: territorio geográfico dentro del cual las culturas tienden a ser semejantes. Área geométrica: resultado de medir la superficie de una figura o cuerpo geométrico. Área suburbana: territorio próximo a las ciudades que por sus características constituye una zona de transición entre el núcleo urbano propiamente y el espacio rural adyacente. Área metropolitana: extensión territorial de asentamientos urbanos más allá de los confines de la ciudad. La composición consiste en la creación de una palabra nueva a partir de la unión de lexemas ya existentes. Sufijación y prefijación:
Es el proceso de formación de palabras por medio de prefijos. La familia de palabras, también llamada familia léxica, es un conjunto de palabras que comparten la misma raíz. Ejemplo de escribir, escribirle. La polisemia, de poli, muchos, y el griego sema, significado. En lingüística se presenta cuando una misma palabra o signo lingüístico tiene varias acepciones. Por ejemplo, área, espacio de tierra que ocupa un edificio. Anthrop, área cultural, territorio geográfico dentro del cual las culturas tienden a ser semejantes. Geom, resultado de medir la superficie de una figura o un cuerpo geométrico. Urb, área suburbana, territorio próximo a las ciudades que por sus características constituye una zona de transición entre el núcleo urbano propiamente y el espacio rural adyacente. Área metropolitana, extensión territorial de asentamientos urbanos más allá de los confines de la ciudad. La composición es un procedimiento de formación de palabras que consiste en la creación de una palabra nueva a partir de la unión de lexemas ya existentes. Sufijación y prefijación. La Real Academia de la Lengua define la prefijación como el proceso de formación de palabras por medio de prefijos. Dentro del ámbito del estudio morfológico y la creación de palabras, se entiende por prefijo al morfema, es decir, la unidad mínima con significado que se coloca justo antes de la raíz léxica de una palabra, modificando así su significado. Esto permite nombrar el antónimo de algunas palabras, como el prefijo des, junto a la palabra confiar, que da lugar a desconfiar, que significa todo lo contrario de confiar. Gracias a la prefijación y a la sufijación en nuestro idioma, somos capaces de incorporar nuevos términos para nombrar realidades emergentes que antes no existían ni en nuestra mente ni en nuestra sociedad y que poco a poco tenemos que ir incorporando a través de estos mecanismos de formación de palabras. También podemos hablar de vocabulario o léxico activo. Se le conoce también como vocabulario productivo. Es el tipo de vocabulario que una vez dicho por la persona se logra entender perfectamente y a la vez suele ser utilizado con gran frecuencia a la hora de personas expresarse. Este grupo de términos son los más empleados a la hora de hablar y transmitir ciertos mensajes. Vocabulario pasivo. También se le da el nombre de vocabulario receptivo. Este tipo de vocabulario se puede entender sin problemas una vez escuchado. Sin embargo, a la hora de emplearse no se puede utilizar sea como expresión oral o escrita. Este vocabulario mantiene cierta relación con el vocabulario productivo, donde ambos forman parte del léxico mental, que asocia según su significado las palabras, y se activa la memoria semántica cuando se activa una palabra. Seguramente, la carta de autopresentación es la primera impresión que un reclutador recibirá de ti. Se trata de causar buena impresión. Recuerda que es una oportunidad única para mostrar tu lado más personal, más allá de la frialdad de un CV. Es importante mostrar motivación y o conocimiento sobre la empresa o institución. Indica brevemente por qué crees que eres adecuado para el puesto. Muestra predisposición para ampliar la información que ofreces. No olvides los consejos dados para la estructura. Saludo y autopresentación. Destaca tus puntos fuertes. Demuestra de nuevo tu interés por el puesto. En cuanto al contenido, ten muy pendiente tu currículum vitae, el tono, la escritura, la oferta, la información y la extensión. Presta atención a este ejemplo de carta de autopresentación. Evalúa su contenido y busca en ella cada característica. Fíjate en los detalles. Santo Domingo, República Dominicana, 22 de diciembre del 2020. Rosa Díaz, Cervantes 8, Colina 2, El Edén, Cancino 3. Celular 809-833-2000. rd@hotmail.com.
Saludo, estimada señora Fernández. Autopresentación. Adjunto le remito mi currículum vitae para su consideración y le manifiesto mi interés en participar en los procesos de selección que requieran de una profesional de mis características. Destaca tus puntos fuertes. Soy licenciada en Ciencias Económicas. Tengo un nivel alto de inglés y a mis 33 años aporto una amplia experiencia comercial, adquirida en empresas nacionales y multinacionales, tanto en el área de ventas como de atención al cliente. Mis funciones actuales abarcan la prospección y captación de nuevos clientes, el seguimiento interno y detección de nuevas oportunidades de negocio, la consolidación de las relaciones con los clientes. Acostumbrada a trabajar en equipo, me considero una persona dinámica, con iniciativa y capacidad de organización y gestión. Según se destacó en el fragmento anterior, vimos lo importante de cuidar tanto estructura como contenido. Te daré mis consejos en cuanto a la estructura. La extensión no debería superar una página. El primer y último párrafo son los más importantes y debes prestarles especial atención. La estructura más adecuada a seguir es la siguiente. Rellenar estos espacios podría ser de gran ayuda. Saludo y autopresentación. Preséntate, el lector no te conoce. Indica también que respondes a una oferta concreta. Si se trata de una candidatura espontánea, menciona el motivo de tu candidatura. Destaca tus puntos fuertes. Dile cómo has encontrado su oferta de empleo y explica por qué crees que encaja contigo. Céntrate en sus necesidades, no en las tuyas. Enumera logros profesionales acordes con el puesto al que optas. Demuestra de nuevo tu interés por el puesto. Aprovecha para mostrar tu disposición para una entrevista personal. Incluye agradecimientos y despedida. Algunos consejos sobre el contenido. Debes analizar los requisitos de la oferta. Detecta los puntos fuertes de tu currículum e infórmate sobre la empresa o institución. Así tendrás contenido sobre el que trabajar. Aquí van otros consejos. Destaca lo más importante de tu CV en relación al puesto que te interesa. El tono debe ser cordial, respetuoso y formal. Cuida la redacción y las faltas de ortografía. Ten pendiente. La carta debe ser exclusiva para la oferta en cuestión. No es aconsejable utilizar una misma carta para todas las ofertas. Aprovecha la carta para incluir información que no está en tu currículum, como los rasgos de tu personalidad que consideres importantes para el puesto. No olvides tomar en cuenta la intención comunicativa de la cual hablamos en clases anteriores, al igual que la estructura, lugar y fecha, destinatario, saludo, cuerpo o asunto de la carta, despedida y firma. El o los destinatarios, el uso de los tiempos verbales, el uso adecuado de conectores de finalidad, de adicción y de causa-efecto. Al escribir la versión final de la carta de autopresentación, respeta las convenciones de la escritura, uso de márgenes, separación de oraciones y párrafos, uso de letras sobre el renglón, uso de mayúsculas en nombres propios y al inicio de oraciones, uso de punto para separar oraciones y párrafos, la acentuación y el uso correcto de las letras. Como siempre, te motivo a que verifiques cada criterio. Usa esta lista y coteja lo logrado. Criterio. Incluyo fecha, datos destinatarios y datos del emisor. Uso formas de cortesía. Uso de mayúsculas en nombres propios, apellidos, lugares e instituciones. Respeto el formato de carta. Mis párrafos están bien construidos. Utilizo un vocabulario directo y claro. Mi tono es cordial, respetuoso y formal. No hay faltas de ortografía. Uso un vocabulario rico y expresivo. Soy coherente. Mis ideas están claras y precisas. Uso correctamente los verbos y adjetivos. Mi trabajo se ve limpio y ordenado.
Mi redacción es breve, solo utilizo una página. Utilicé la rúbrica propuesta para mi redacción. Adjunté mi CV a la carta. Hice un borrador y ya tengo mi versión final. Bienvenidos sean todos a una nueva lección de inglés con su profesor Juan Wilmer. Es un placer, como siempre, dirigirme a ustedes, mis queridos estudiantes de sexto grado de secundaria de la promoción 2020-2021. Espero que se sientan muy bien el día de hoy. Yo estoy feliz de poder llegar a sus hogares a través de sus televisores, la radio y la internet para así traerles la lección de hoy. Vamos a aprender cómo podemos emplear dos palabras muy usadas en el idioma inglés. Sin duda, una de estas palabras que muchos de ustedes ya conocen es because, la cual usamos para dar explicaciones y argumentos. Por ejemplo, si alguien te pregunta, "Why are you studying English?" ¿Por qué estás estudiando inglés? Tú responderías, "Because I want to learn a new language." Porque quiero aprender un nuevo idioma. Hay otra palabra en inglés en la que quisiera enfocarme y es la palabra since, la cual puede usarse principalmente de dos maneras. Para expresar un punto en el tiempo. Por ejemplo, "We have been married since 2000. We have been married since 2000. Hemos estado casados desde el año 2000. También se usa para expresar resultado. Por ejemplo, "Since it is a rainy day, cars are moving very slowly." Since it is a rainy day, cars are moving very slowly. Como es un día lluvioso, los carros se mueven muy lentamente. O sea que los carros se mueven lentamente como resultado de la lluvia. Mientras que because se enfoca más en una razón, since se enfoca más en el resultado. Por ejemplo, "I don't go to crowded places because there is a pandemic." I don't go to crowded places because there is a pandemic. Since there is a pandemic, I don't go to crowded places. Since there is a pandemic, I don't go to crowded places. Veámoslo más detalladamente. En sus pantallas tienen varios ejemplos. Hay una columna donde dice reason. I am sleepy. I am sleepy. The reason, because I did not sleep well. I am sleepy. Tengo sueño. Y la razón por la cual tengo sueño es que I did not sleep well. Para explicar la razón por la cual tengo sueño, uso la palabra because. I am sleepy because I did not sleep well. She is sad because she did not pass the test. She is sad because she did not pass the test. Ella está triste porque no pasó el examen. La razón por la cual ella está triste es because she did not pass the test. He is very happy. Él está muy feliz. He is very happy. La razón por la cual él está muy feliz es because it is his birthday. He is very happy because it is his birthday. Él está muy feliz porque es su cumpleaños. I did not sleep well. She did not pass the test. It is his birthday.
Those are the reasons. Esas son las razones o motivos y para ello se debe usar la palabra because. Remember, because is used to focus on the reason of something. Because is used frequently in spoken English as well as in written English. Since is used when we want to focus more on the result rather than the reason. Since is more formal than because. Presta atención al siguiente diálogo. Así tendrás una idea más clara de cómo suenan las palabras because and since cuando se usan apropiadamente. Escuchemos. Hello, David. You look happy. Yes, I am very happy because today is my birthday. Congratulations. Are you coming to my birthday party? I am so sorry, since I have to study for the exam. I can go to your birthday party. Great. Now, listen to another dialogue between Lisa and Robert at a concert. Escuchen otro diálogo entre Lisa y Robert en un concierto. No se olviden de tomar nota. Les recomiendo que le tomen una foto a su pantalla o grabar con su celular para que luego puedan mejorar su pronunciación. Why are you late, Lisa? Because the traffic was heavy. Okay. Since there was no public transportation, I had to take a taxi. Hurry up. Look, the concert is about to start. ¿Entendieron el diálogo? Aparentemente Lisa llegó tarde porque el tránsito estaba pesado y como no había transporte público, Robert tuvo que tomar un taxi. Escuchemos nuevamente. Presta atención. Why are you late, Lisa? Because the traffic was heavy. Okay. Since there was no public transportation, I had to take a taxi. Hurry up. Look, the concert is about to start. Estoy seguro de que los diálogos que acabamos de escuchar te han brindado una mejor perspectiva de cómo utilizar la palabra since y la palabra because. Recuerda que recientemente estuvimos hablando de las actividades que se pueden realizar en la escuela. Permíteme presentarte una lista de actividades para que encierres en un círculo las que hayas experimentado. Ten un dispositivo a mano donde puedas grabar o hacerle una foto a la pantalla en caso de que no tengas tiempo de copiarlas todas. Circle the activities that you have experienced at school. Encierra en un círculo las actividades que has experimentado en la escuela. Number 1. Being in a basketball team. Being in a basketball team. Number 2. Studying math. Studying math. Number 3. Playing with my friends. Playing with my friends. Number 4. Reading books. Reading books. Number 5. Researching on the internet. Researching on the internet. Number 6. Participating in a science project. In science projects. Number 6. Participating in science projects. Participating in science projects. Number 7. Writing poems. Writing poems. Number 8. Playing an instrument. Playing an instrument. PE classes. PE classes. That's number 9.
Hola queridos estudiantes, sigue con ustedes su maestro y amigo Iván Tejeda. En este día me siento muy entusiasmado de compartir nuevos conocimientos con ustedes. Espero que puedan disfrutar de esta clase, la cual se ha preparado con mucho empeño para contribuir con su aprendizaje. El conjunto de los números complejos, tal como puedes ver en el diagrama, abarca todos los demás conjuntos numéricos que has conocido hasta ahora en tu aprendizaje de las matemáticas. Es decir, ya que el conjunto de los números naturales n, el conjunto de los números enteros z, el conjunto de los números racionales q, el conjunto de los números irracionales i y el conjunto de los números reales r son todos los subconjuntos del conjunto de los números complejos c. Puede decirse que todos los números con los que has trabajado en matemáticas hasta ahora son complejos. Al escuchar esto, tal vez te preguntes, ¿cómo es posible? ¿Por qué razón es necesario denominar a todos estos números complejos? La respuesta a esa pregunta se encuentra en la historia. Vamos a remontarnos en el tiempo para conocer más sobre este conjunto numérico. En 1455, Gerolamo Cardano, un médico italiano, quien también fue matemático, estaba tratando de dar solución a un problema que quedaba expresado en el siguiente sistema de ecuaciones. X más Y igual a 10 y X por Y igual a 40. Las soluciones de dicho sistema son 5 más raíz de menos 15 y 5 menos raíz de menos 15. Estas soluciones no corresponden a números reales, puesto que la raíz cuadrada de menos 15 no es un número real. ¿Qué clase de número es la raíz cuadrada de menos 15? ¿Qué clase de número es la raíz cuadrada de menos 15? La respuesta llegaría gradualmente de la mano del trabajo de otros matemáticos. Uno de los pioneros en desarrollar el conocimiento de estos números fue el filósofo y matemático francés René Descartes. Más de un siglo después de Cardano, Descartes denominó a estos números, las raíces cuadradas de los números negativos, como números imaginarios. Descartes indicó que toda ecuación debía tener tantas raíces, es decir, soluciones, como indica su grado, aunque algunas de ellas podrían ser números no reales, es decir, números imaginarios. Más adelante, el matemático suizo Leonhard Euler fue el primero en emplear la notación que todavía hoy se emplea para designar a los números imaginarios. Euler definió la unidad de los números imaginarios de la siguiente manera: i es igual a raíz de menos 1, es decir, que i es la unidad imaginaria. Ahora vamos a enfocarnos en entender lo que esto implica y veremos más de cerca la unidad imaginaria. La unidad imaginaria. En tu estudio de las matemáticas, puedes haber observado, al igual que Gerolamo Cardano, que algunas ecuaciones cuadráticas no tienen solución en los números reales. Por ejemplo, por más que lo intentemos, nunca encontraremos un número real que sea solución de la ecuación x a la 2 igual a menos 1. Esto se debe a que es imposible elevar un número real al cuadrado y obtener un número negativo. Si elevamos un número real positivo al cuadrado, el resultado es un número positivo. Por ejemplo, 1 elevado a la 2 es igual a 1. Si en cambio elevamos un número real negativo al cuadrado, el resultado también será un número positivo. Por ejemplo, menos 1 elevado a la 2 es igual a 1. En vista de lo anterior, surge la unidad imaginaria i, tal como estableció el matemático Leonhard Euler. I equivale a la raíz cuadrada de menos 1. I es igual a raíz de menos 1. En vista de esto, queda claro que i es la solución de la ecuación x a la 2 igual a menos 1. La unidad imaginaria i nos permite encontrar soluciones de muchas ecuaciones que no tienen solución en los números reales. Ejemplo, ¿cuál es la solución de la ecuación x a la 2 igual a menos 4?
Aplicando la fórmula general, resolvemos que x a la 2 igual a menos 4 nos da raíz cuadrada de menos 16 entre 2. X más 4 igual a 0 sería la ecuación dada, que es lo mismo 4 raíz de 1 o de menos 1 dividido entre 2. Por ende, la solución será 2i. Lo mismo ocurriría si resolvemos la ecuación x a la 2 igual a menos 25, donde su solución sería 5i. Al observar estas soluciones, queda claro que el número i no es el único número imaginario. Incluso, al multiplicar cualquier número imaginario por i, podemos obtener otros números imaginarios. Por ejemplo, menos 5i es un número imaginario, al igual que 7i. También 2i sobre 5 es un número imaginario. Como puedes observar, existe una infinidad de números imaginarios. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando se eleva un número imaginario al cuadrado? Ejemplo, hallar 3i elevado a la 2. Para esto, 3i elevado a la 2 es igual a 3 a la 2 por i a la 2, que a su vez es igual a 9i a la 2. Esto implica que 9 por menos 1 por i a la 2 ser menos 1 va a ser igual a menos 9. Ya tenemos claro qué son los números imaginarios y por qué son importantes. Sin embargo, nos queda una pregunta por responder. ¿Qué es un número complejo? Números complejos. Un número complejo es cualquier número que pueda escribirse como a más bi, donde i es la unidad imaginaria y a y b son números reales. A se llama la parte real del número y bi se llama la parte imaginaria del número. ¿Cómo podemos calcular otras potencias de la unidad imaginaria? ¿Qué debemos hacer si queremos calcular i a la 3, i a la 4 o cualquier otra potencia de i? Podemos hacer estos cálculos empleando las propiedades de los exponentes. Al calcular potencias de i, se pueden aplicar las propiedades de los exponentes que sabemos que son verdaderas en el conjunto de los números reales, siempre que los exponentes sean enteros. Sabemos que todo número elevado a la 0 es igual a 1, por lo tanto, i a la 0 es igual a 1. La potencia i a la 1 tampoco es necesario demostrarla, ya que todo número elevado a 1 equivale a la misma cantidad, así que i a la 1 es igual a i. Sabemos que i a la 3 es igual a i a la 2 por i, teniendo en cuenta que en la multiplicación de bases iguales se suman los exponentes. Por ende, menos 1 por i es igual a menos i. Para obtener la potencia de i a la 4, tal cual hicimos en el ejercicio anterior, descomponemos i a la 4 como i a la 2 por i a la 2, que sería igual a menos 1 por menos 1 igual a 1 positivo. Otras potencias de i. ¿Qué sucede si queremos calcular una potencia de i de un exponente mayor? Coloquemos los resultados que hemos obtenido en los cálculos de las potencias de i en la siguiente tabla. I a la 0 igual a 1, i a la 1 igual a i a la 2 igual a menos 1, i a la 3 igual a menos i a la 4 es 1. Al observar los resultados, se nota un patrón en el que se repiten los mismos valores cada 4 elementos de la secuencia, por lo que, si seguimos calculando cada potencia en orden ascendente, los datos se seguirán repitiendo de forma indefinida.
Ante esto podemos decir que si el número de veces que se repiten los resultados es 4, entonces para cualquier potencia de la unidad imaginaria dividimos dicha potencia entre 4 y el residuo de la división será igual a la potencia dada. Vamos a calcular las potencias de la unidad imaginaria. En este caso tenemos las potencias de i a la 20, i a la 35, i a la 246 e i a la 519. Todas son potencias por encima de 4. Por lo tanto, como tenemos 4 bases en la unidad imaginaria i a la 0, i a la 1, i a la 2 e i a la 3, ese 4 nos va a servir para dividir los exponentes de la i o de la unidad imaginaria. En este caso, 20 dividido entre 4 va a ser a 5. 5 por 4 es 20. Si restamos, nos va a dar 0 en el residuo. Este residuo de 0 es el que me interesa, por ende, voy a decir que i a la 20 entonces va a ser igual a i a la 0, que es igual a 1. Para el caso de i a la 35, tenemos 35 también dividido entre 4, y va a ser 35 entre 4 es a 8, 8 por 4 es 32, restamos 5 menos 2 es 3, 3 menos 3 es 0, tenemos 3 como residuo. Ese 3 es el que me interesa y digo que i a la 35 es igual a i a la 3. Por ende, va a ser igual a menos i. Y en el caso de i a la 246, decimos 246 entre 4 también. Recuerden siempre de la forma tradicional, la calculadora no te va a dar nunca el residuo que nos interesa. Así que decimos ahora 24 entre 4 es a 6. 6 por 4 es 24, restamos, nos da 0, bajamos el 6, 6 entre 4 es a 1, 1 por 4 es 4, 6 menos 4 es 2. Nuestro residuo ahora es 2, por ende i a la 246 es igual a i a la 2 y esto es igual a su vez a menos 1. Para el caso de i a la 519, decimos 519 dividido entre 4, 5 entre 4 es a 1, 1 por 4 es 4, resta 1, bajo el 1 y digo 11 entre 4 es a 2, 2 por 4 es 8, y al restar nos quedan 3, bajo el 9, 39 entre 4, digo que es a 9, 9 por 4 es 36, restamos, nos quedan 3, 0, nuestro residuo ahora es 3. Para el caso de 519 como potencia de i, vamos a tener que i a la 3 es lo mismo que i a la 519, también igual a menos i como el caso número 2. Recuerda hacer la división de la forma tradicional y sustituir el residuo de la operación, ya sea 0, 1, 2 o 3 en el exponente de i e igualar el valor correspondiente de la tabla. I a la 0 igual a 1, i a la 1 igual a i a la 2 igual a menos 1 e i a la 3 igual a menos i. Te invito a que veas el video en el canal de YouTube de Khan Academy en español titulado Calculando i elevado a exponentes arbitrarios, para que veas otras formas de hacer estos cálculos de potencias de la unidad imaginaria. Puedes utilizar cualquiera de estos dos métodos para calcular la potencia de i. Comparte con tu maestro o tutor y con tus compañeros de clase acerca de estos dos métodos y practique ejercicios de este tipo. En la clase anterior aprendimos que un número complejo es cualquier número que puede escribirse como a más bi, donde i es la unidad imaginaria y a y b son números reales. Por ejemplo, 2 más 3i es un número complejo donde 2 es la parte real y 3i es la parte imaginaria. Ahora bien, existen diferentes formas de representar cualquier número complejo. Veámoslas una a una. Esta forma de representación es la más utilizada y que ya hemos visto. La forma general o forma binómica es a más bi.
Es decir, un número complejo está formado por dos partes A y B, llamadas A parte real y B parte imaginaria. Por ejemplo, 5 menos 7i, donde 5 es la parte real y menos 7i la parte imaginaria. En este caso, A es igual a 5 y B es igual a menos 7. Menos 4 más 8i, donde menos 4 es la parte real y 8i es la parte imaginaria. En este caso, A es igual a menos 4 y B es igual a 8. Un medio más 3/4 i, donde un medio es la parte real y 3/4 i es la parte imaginaria. En este caso, A es igual a un medio y B es igual a 3/4. La ley de conservación de la cantidad de movimiento angular nos dice que la suma de los momentos angulares iniciales es igual a la suma de los momentos angulares finales cuando el torque neto externo que actúa sobre el sistema es 0. Por ejemplo, al observar las patinadoras, observamos la conservación del momento angular. Lo mismo, nuestro sistema solar es un ejemplo de la conservación de la cantidad de momento angular. Ahora, presta atención a estas informaciones. Nuestro planeta Tierra realiza movimiento de traslación y de rotación. Rotación es el movimiento de la Tierra sobre el eje terrestre. Traslación es el movimiento mediante el cual la Tierra gira en torno al Sol siguiendo una órbita elíptica, lo que da origen a los 365 días del año y algo menos de 6 horas. A la vez que gira, se mueve y cambia de posición lineal y angular. Por lo tanto, presenta velocidad tangencial, v, y velocidad angular, w. Su energía cinética de traslación, o St, es igual a un medio de su masa por la velocidad al cuadrado. La energía cinética de traslación de la Tierra es igual a St, que es igual a un medio de masa por velocidad al cuadrado. Y al girar presenta velocidad angular. Entonces, de la ecuación anterior de la energía cinética de traslación, sustituimos la velocidad por su equivalente en el movimiento circular. Y tenemos lo siguiente, presta atención. Ya sabemos que la energía cinética de traslación es igual a un medio de la masa por su velocidad al cuadrado. De esta ecuación vamos a sustituir la velocidad, porque la Tierra, además de que se traslada, también gira o rota y tiene energía cinética de rotación. Veamos. Entonces despejamos. Sabemos que V en el movimiento circular es igual a W por R, o sea, velocidad angular por radio. Como V está al cuadrado, entonces también debemos colocar al cuadrado sus equivalencias y será igual a esto. Entonces, de esta ecuación tendremos que, si sustituimos a V por su equivalente, que es W por R al cuadrado, entonces tendremos que la energía cinética de rotación será igual a un medio de la masa por W al cuadrado, velocidad angular al cuadrado, por el radio al cuadrado. Entonces ya sabemos que masa por radio cuadrado es igual a momento de inercia. Entonces tendremos que la energía cinética de rotación es igual a un medio del momento de inercia, porque ya sustituimos la masa por el radio cuadrado, por su velocidad angular al cuadrado. Y tenemos la ecuación para la energía cinética de rotación. Entonces, ¿qué es la energía cinética de rotación? Es la que permite que un sistema físico pueda realizar trabajo o moverse con trayectoria circular, o sea, girar.
También decimos que la energía rotacional es la energía cinética de un cuerpo rígido que gira en torno a un eje fijo. Esta energía depende del momento de inercia y de la velocidad angular del cuerpo. La energía rotacional es, entre otras cosas, de gran importancia para turbinas, motores, generadores, neumáticos, ruedas, ejes y hélices. La energía rotacional es la energía cinética de un cuerpo rígido que gira en torno a un eje fijo. Esta energía depende del momento de inercia y de la velocidad angular del cuerpo. El movimiento de rotación de una partícula se realiza cuando ésta describe circunferencias de radio r alrededor de un eje de giro. El ángulo girado se representa con la letra griega θ y se mide en radianes. La velocidad de rotación o velocidad angular se representa con la W griega y se mide en radianes sobre segundo. Al igual que una fuerza realiza un trabajo cuando produce un desplazamiento, en la mecánica de rotación se realiza un trabajo cuando se produce un giro por efecto de una fuerza. El trabajo de la fuerza viene dado por la expresión W igual a fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. Y como la distancia recorrida D en el movimiento de rotación es igual al ángulo por el radio, sustituimos a D en la fórmula del trabajo y obtenemos que el trabajo de rotación será igual a fuerza por ángulo por radio por el ángulo. Y de la fórmula del trabajo mecánico, W igual a fuerza por desplazamiento por el ángulo, el producto de la fuerza por la distancia del punto de aplicación de esta al eje de giro mide la capacidad de producir un giro de esa fuerza y se denomina par de fuerzas o momento de fuerza, cuya fórmula es M igual a fuerza por distancia. Sustituimos a F por D por su equivalente, que es el momento o M, con lo cual la expresión del trabajo de rotación queda como WR es igual a M por el ángulo. Entonces podemos decir que el trabajo en la rotación es igual al producto del momento de la fuerza exterior aplicada por el ángulo girado en radianes. El trabajo y la energía se miden en joules. El trabajo realizado por un momento exterior aplicado en un sólido rígido es igual a la variación de su energía cinética de rotación. Entonces podemos decir que el trabajo angular o rotacional es igual a la energía cinética de rotación o SR e igualamos sus ecuaciones. Si la energía cinética de rotación es igual a un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, entonces el trabajo angular rotacional es igual a WR, que es igual a variación de energía cinética, que es lo mismo que un medio de momento de inercia por velocidad angular al cuadrado, o lo que es lo mismo, un medio de momento de inercia por la velocidad angular 2 al cuadrado menos un medio del momento de inercia por la velocidad angular 1 al cuadrado, por lo que el trabajo angular es igual a la variación de la energía cinética. Cuando un cuerpo adquiere una energía cinética, dicha energía debe proceder ya sea de otra energía o de un trabajo aplicado al cuerpo. Veamos un ejemplo. Si el momento de inercia de una rueda es de 25 kilogramos por metros cuadrados, determine el trabajo realizado cuando su velocidad angular varía de 20 RPS a 40 RPS. Veamos nuestros datos. Aquí tenemos que nos dice que el momento de inercia es de 25 kilogramos por metros cuadrados. Nos pide calcular el trabajo angular y nos da la variación de la velocidad. Dice que la velocidad angular inicial es de 20 RPS y la velocidad angular final es de 40 RPS. Vamos a la operación. Entonces convertimos los RPS a radian sobre segundo. Tenemos que 20 RPS por 2pi radians sobre segundo. Eso nos da un valor de 125.6
radianes sobre segundo. En el segundo caso tenemos que son 40 RPS por 2pi radian sobre segundo. Eso nos da un valor de 251.2 radianes sobre segundo. Y tenemos ahí las dos velocidades expresadas en radian sobre segundo. Ahora vamos a buscar el trabajo angular. Trabajo angular es igual a la variación de 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, como es la variación, tenemos que buscar la diferencia o la variación. Eso lo encontramos de la siguiente manera. Eso será igual a 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular final al cuadrado menos 1/2 por el momento de inercia de la velocidad angular inicial al cuadrado. Ahora asignamos valores a cada variable para calcular el trabajo angular. Entonces tenemos que 1/2 del momento de inercia, ya sabemos que son 25 kilogramos por metros cuadrados por la velocidad 2 al cuadrado, que dijimos que era 251.2 radianes sobre segundo. Todo eso va al cuadrado. Eso se resta con 1/2 del momento de inercia, que son 25 kilogramos por metro cuadrado, por la velocidad angular al cuadrado, que son la velocidad inicial, que es 125.6 radianes sobre segundo. Eso nos va a dar un valor de 197.192. Tenemos kilogramos por metro cuadrado por radianes al cuadrado sobre segundo cuadrado, menos la segunda parte que nos da 788.768 kilogramos por metros cuadrados por radianes al cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces despejamos, restamos los módulos de las cantidades y eso nos da un valor de 591.576. Ahora veamos las unidades. Tenemos kilogramos, metro cuadrado. Recordamos que el radian es igual a la unidad. 1 al cuadrado es igual a 1. Entonces eliminamos esa unidad de radian al cuadrado porque al multiplicar 1 por todo eso nos queda el mismo valor. Entonces los eliminamos y seguimos trabajando. Entonces nos queda todo eso sobre segundo cuadrado. Recordamos que kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado es igual a joule. Entonces nuestro trabajo rotacional será igual a 591.576 joules. Colocamos nuestro resultado. Tenemos que nuestro trabajo rotacional es igual a 591.576 joules. Muy fácil, ¿verdad? Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran
contra la salud de la patria, Juan Pablo Duarte. Saludos, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos. Soy su profesor de sexto de secundaria, Nelson de la Cruz. Una vez más nos encontramos y esto me llena de alegría y entusiasmo porque están ahí, pendientes y listos para continuar en este mundo de experiencia y conocimiento. Soldados valientes, que empezó la revolución a imponer los principios que reclama la Constitución. Descargó la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama la guerra. En la clase anterior hicimos un balance de todo lo estudiado desde las elecciones más democráticas hechas en República Dominicana hasta el golpe de Estado a Juan Bosch y los consiguientes gobiernos que se originaron después del golpe de Estado. En la clase de hoy hablaremos de los intentos de vuelta a la constitucionalidad por un grupo de militares dominicanos. La Guerra de Abril. La Revolución de Abril de 1965 fue un movimiento cívico-militar que se caracterizó por la participación activa, militante y armada de las masas populares, con la finalidad de volver al gobierno legítimo y constitucional de Juan Bosch. En ella se produjo una alianza de clases entre sectores de la burguesía urbana y amplios sectores de los trabajadores obreros. Esencialmente fue una revolución democrática en el sentido de que la misma no perseguía como maliciosamente argumentaron los norteamericanos y los sectores conservadores establecer un régimen socialista o comunista. En realidad, el control de la revolución, políticamente hablando, estaba en manos del Partido Revolucionario Dominicano, a pesar de la presencia de los partidos de izquierda como el 14 de junio, el Partido Comunista Dominicano y el Movimiento Popular Dominicano. El control militar de la revolución estaba en manos principalmente de los militares y oficiales a cuya cabeza se encontraba el coronel Camaño, quien naturalmente no era en esos momentos comunista ni nada parecido. Asimismo, fue una revolución popular en cuanto a sus bases sociales. El movimiento contó con algunos oficiales militares jóvenes entre sus filas. Una combinación de militares reformistas y aguerridos combatientes civiles salieron a las calles el 24 de abril, tomaron el Palacio Nacional e instalaron a José Rafael Molina Ureña como presidente según lo establecido en la Constitución del año 1963. Pero antes que profundicemos en la guerra misma, conozcamos a las figuras más importantes del grupo constitucionalista. Rafael Tomás Fernández Domínguez. Nació en Damajagua, Valverde, República Dominicana, el 18 de septiembre del año 1934 y murió en Santo Domingo, el 19 de mayo del año 1965. Cuando cayó la dictadura de Trujillo, Rafael Fernández Domínguez contribuyó a que el país tomara la vía democrática. El presidente Juan Bosch fue elegido el 20 de diciembre del año 1962 y en los primeros comicios democráticos celebrados en el país después de la caída de la dictadura de Trujillo. Tomó posesión el 27 de febrero del año 1963 para un periodo de 4 años, pero fue derrocado el 25 de septiembre de ese año. Durante el gobierno efímero del presidente Bosch, fue un militar obediente al poder civil y el 15 de junio del año 1963 fue nombrado director de la Academia Militar Batalla de las Carreras. Desde que Juan Bosch fue derrocado el 25 de septiembre del año 1963, el coronel Fernández Domínguez y otros militares iniciaron un plan para acabar con el gobierno de facto del triunvirato y restaurar el gobierno constitucional interrumpido en el año 1963. Al coronel Rafael Fernández Domínguez
le tocó encabezar el movimiento militar constitucionalista que tenía como objetivo luchar por la restauración del gobierno constitucional. Francisco Alberto Camaño de Ño nace en Santo Domingo, República Dominicana, el 11 de junio del año 1932 y muere el 16 de febrero del año 1973. Fue militar y héroe dominicano que ocupó la presidencia constitucional de la República Dominicana durante la Guerra de Abril del año 1965. Al estallar la revolución del 24 de abril, Camaño encabezó el movimiento creado por el coronel Fernández Domínguez, quien se encontraba en Puerto Rico, con impedimento de entrada al país, inspirado en devolver a la nación el orden constitucional violado en el año 1963, primero frente a los militares golpistas y luego frente a la invasión norteamericana, convirtiéndose en el líder indiscutible de la Guerra de Abril. Una característica de la Revolución de Abril fue que la misma estuvo localizada, concentrada en la ciudad de Santo Domingo. Es decir, que la misma no se expandió hacia los pueblos del interior del país. Al contrario, muchos revolucionarios y personas simpatizantes del gobierno de Bosch llegaron del interior a la capital para participar en los eventos. Lo anterior significó que los conspiradores, tanto balagueristas trujillistas como los del Partido Revolucionario Dominicano, jamás pensaron en organizar una revolución popular nacional para derrotar al triunvirato. Se sobreentendía que se trataba de un simple golpe de Estado. Pero las contradicciones provocadas a la hora de decidir la forma de sustitución del derrocado gobierno motivaron la conversión de la conspiración en una formidable insurrección popular a favor del regreso de Bosch al poder sin elecciones. Ahora, la forma de organización política y militar que se estableció en el bando constitucionalista fueron los llamados comandos. Estos estaban integrados por civiles armados y militares constitucionalistas y fungían como órgano de poder. Los mismos operaban en diferentes zonas geográficas controladas por los partidarios del regreso de Bosch sin elecciones. Desde el punto de vista de su composición social, los comandos estaban conformados por sectores pequeños burgueses y obreros sumamente radicalizados. Por supuesto, los comandos constitucionalistas estaban subordinados militar y políticamente a la dirección burguesa del Partido Revolucionario Dominicano y al alto mando constitucionalista, a cuya cabeza se encontraba el coronel Camaño, quien además fue elegido presidente de la República en base a una sugerencia y con la aprobación del profesor Juan Bosch. Sin embargo, tal subordinación no implicaba naturalmente que los comandos representaban un auténtico poder popular, de forma tal que la base de sustentación de estos comandos en los sectores militares, la burguesía populista, la pequeña burguesía radicalizada y sectores obreros y sindicales. Causas de la Revolución de Abril del año 1965. Bosch y Balaguer organizaron una conspiración cívica militar en la cual militares jóvenes y de baja graduación vinculados al Partido Revolucionario Dominicano, pero con una conciencia democrática y constitucionalista, se unieron con militares trujillistas balagueristas, como el llamado Clan de San Cristóbal, encabezado por Ney Nibar Segas, y que respondía al liderazgo de Balaguer. La conspiración fue desvelada el 24 de abril del año 1965, por lo que ya era muy tarde para Rick Cabral, el cual fue apresado por oficiales que horas antes lo habían apoyado. En esta coyuntura, se aceleran las discusiones y negociaciones entre los bandos militares que coadyuvaron al derrocamiento del gobierno. La contradicción surgió precisamente porque los militares trujillistas balagueristas desconocieron los acuerdos políticos y se negaron a aceptar el gobierno de Bosch sin elecciones. Precisamente esas diferencias fueron la causa principal para que un golpe de Estado se transformara rápidamente en una revolución. Hechos principales de la Revolución de Abril del año 1965. Los militares jóvenes, encabezados por el coronel Camaño de Ño, tomaron la histórica decisión de distribuir armas entre la población civil, miembros de los partidos de izquierda y del Partido Revolucionario Dominicano. Así se organizaron los llamados comandos, formas de organización militar propia de las guerrillas urbanas. La guerra civil. Para el 25 de abril del año 1965 era un hecho indetenible. Dos bandos enfrentados, los constitucionalistas, cuyo objetivo militar era destruir al viejo Ejército Nacional Trujillista, el cual estaba controlado en su totalidad por los militares trujillistas balagueristas. En cuanto al objetivo político, se trata simplemente de restablecer el gobierno de Bosch sin elecciones. Después de un periodo de inestabilidad política,
tras el asesinato del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo en el año 1961, el candidato Juan Bosch, fundador del Partido Revolucionario Dominicano, fue elegido presidente en diciembre del año 1962 y posesionado en febrero del año 1963. Un grupo de militares conservadores, junto a la poderosa élite de la oligarquía dominicana y la jerarquía católica, descontentos con las medidas tomadas por el nuevo gobierno de Bosch, ejecutaron el golpe de Estado el 25 de septiembre del año 1963, que desembocó en una guerra civil. Inmediatamente, el Partido Revolucionario Dominicano y el Movimiento Revolucionario 14 de junio pusieron un gran número de civiles armados en las calles, dando lugar a la creación de los primeros escuadrones de la Armada Rebelde, que fueron conocidos en términos generales como comandos. Los rebeldes pro-Bosch, conocidos como constitucionalistas, por abogar por la restauración del presidente Bosch y la restauración de la Constitución del 63, salieron a las calles, apoderándose rápidamente del Palacio Nacional y de los medios de comunicación del gobierno en la capital. Los militares leales a la junta de Donald Reed Cabral y los opositores a los constitucionalistas adoptaron el apodo de leales. El coronel Francisco Alberto Camaño Deñó y el coronel Manuel Ramón Montes Arache, comandante del Cuerpo de Comandos de Hombres Rana de la Marina de Guerra Dominicana, se constituyeron en líderes de los constitucionalistas, coordinados por Juan Bosch y por el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Donald Reed fue capturado en el Palacio Presidencial por las fuerzas rebeldes comandadas por Camaño. No obstante, el general Wessing, jefe de las Fuerzas Armadas, tomó la posición vacante que había dejado Reed, convirtiéndose en el jefe de facto del Estado. Bosch, todavía en el exilio en Puerto Rico, convenció a José Rafael Molina Ureña, un líder partidista, para que se convirtiera en presidente provisional hasta su retorno. En los días que siguieron, los constitucionalistas se enfrentaron con agentes de seguridad interna y con los militares de derecha del CEFA. Ya para el 26 de abril del año 1965, los civiles armados habían superado en números a los regulares militares rebeldes. Radio Santo Domingo, ahora bajo el control total de los rebeldes, comenzó a iniciar acciones violentas. Antes que profundicemos más a fondo en los acontecimientos que sucedieron después de la Guerra de Abril, te presentamos este material audiovisual que nos permitirá estar en perspectiva sobre el proceder de muchos de los militares dominicanos y de las razones que los motivaron a actuar en favor de la intervención dominicana. Celebraba el restablecimiento de la constitucionalidad y cuando la gran mayoría de los militares respaldaban el movimiento, la gran mayoría de los jefes militares quisieron participar en la revolución. El mismo general Wessing declaró que el jefe de la Fuerza Aérea Dominicana estaba inclinado a respaldar a los constitucionalistas y que tuvo que ser disuelto a punta de pistola. El general Atila Luna Pérez declaró espontáneamente a través de Radio Santo Domingo Televisión que estaba con la revolución. El comodoro Rivera Caminero fue al Palacio Nacional a ponerse a las órdenes del doctor José Rafael Molina Ureña. En la noche del 24 de abril, el general Antonio Inver Barreras fue a la jefatura de Estado Mayor del Ejército, donde habían establecido su mando los jefes militares de la revolución, a ofrecer su colaboración. Lo que sucedió fue que la presión norteamericana llevó a algunos de ellos después a cambiar de idea, a solicitar que se estableciera una junta militar, a ordenar los bombardeos y los ametrallamientos que costaron tantas vidas de dominicanos indefensos. Esta es la verdad que reconocerá la historia. Además, la historia reconocerá la revolución del 24 de abril como la epopeya más noble y hermosa de este pueblo. Y a esa epopeya, con toda honra, estarán unidos el nombre de Juan Bosch, porque él representa el derecho y la legalidad de esa revolución, y el del PRD, que se lanzó a morir por la Constitución Democrática del 1963.
Ambas partes estaban fuertemente armadas y muchos civiles quedaron atrapados en el fuego cruzado. El gobierno de Washington comenzó los preparativos para la evacuación de sus ciudadanos y otros extranjeros que pudieran estar deseando salir de la República Dominicana. El presidente provisional constitucionalista Molina Ureña y el coronel Camaño pidieron al embajador de Estados Unidos la mediación estadounidense para detener los ataques de la Fuerza Aérea Dominicana a las áreas constitucionalistas. El embajador de Estados Unidos se negó. Totalmente consternado por este rechazo, Molina Ureña renunció. En la base de San Isidro, los generales leales de la Fuerza Aérea eligieron al coronel Pedro Bartolomé Benoit para encabezar una nueva junta lealista. El 28 de abril, la Fuerza Aérea Dominicana reanudó el bombardeo en las posiciones constitucionalistas. Los rebeldes asaltaron la fortaleza Osama. Se usó un tanque que con un disparo hizo un hueco en la pared de la fortaleza y después el tanque penetró dentro del patio de la fortaleza seguido de las tropas rebeldes compuestas de militares civiles armados. Liberaron a 700 prisioneros de la cárcel de la fortaleza Osama. Bienvenue au cours de français. Bienvenidos a la clase de francés para sexto grado de secundaria. Les habla su profesora Rosa Florencio. Durante esta semana hemos estado presentando una serie de actividades para aprender a reservar, ordenar y pagar en un restaurante en francés. Para la primera actividad, debes identificar la imagen con la expresión que le corresponde. Repítelas después de mí. Entrecôte à la provençale. Entrecôte à la provençale. Entrecôte à la provençale. Du riz au poulet. Arroz con pollo. Du riz au poulet. Du poisson à la sauce au vin blanc. Pescado en salsa de vino blanco. Du poisson à la sauce au vin blanc. Un steak frit. Filete con papas fritas. Un steak frit. Reforcemos el vocabulario, relacionando cada expresión con la imagen que le corresponde. No olvides escribir cada una de ellas en tu cuaderno. Je vais prendre du riz au poulet et une salade verte. Voy a tomar el arroz con pollo y una ensalada verde. Je vais prendre du riz au poulet et une salade verte. Je voudrais un steak frit bien cuit, s'il vous plaît. Yo quisiera un filete con papas fritas bien cocido, por favor. Je voudrais un steak frit bien cuit, s'il vous plaît. Je voudrais l'entrecôte à la provençale. Quisiera el entrecôte à la provençale. Je voudrais l'entrecôte à la provençale. J'aime beaucoup le poisson à la sauce au vin blanc. Me gusta mucho el pescado en salsa de vino blanco. J'aime beaucoup le poisson à la sauce au vin blanc. Relaciona las expresiones con la respuesta correcta. Primero escucharás las preguntas y luego escucharás las posibles respuestas. Très bien. Et pour les boissons? Très bien. Et pour les boissons? Un café crème, un café noir? Un café crème, un café noir? Voilà, vous payez comment? Voilà, vous payez comment? Une bouteille de vin rouge et une bouteille d'eau minérale.
une bouteille de vin rouge et une bouteille d'eau minérale. Je vais payer avec la carte Visa. Je vais payer avec la carte Visa. Un café noir, s'il vous plaît. Un café noir, s'il vous plaît. Verifica tus respuestas con lo que aparece en pantalla. Sigamos practicando. Presta atención al significado de las siguientes expresiones, escríbelas en tu cuaderno y luego clasifícalas de acuerdo a si la diría un cliente, le client, o un camarero, le serveur. Oui, je vais prendre l'entrecôte à la provençale. Oui, je vais prendre l'entrecôte à la provençale. Le client ou le serveur? Très bien, et pour les boissons? Très bien, et pour les boissons? Le client ou le serveur? Une bouteille de vin rouge et une bouteille d'eau minérale. Une bouteille de vin rouge et une bouteille d'eau minérale. Le client ou le serveur? ¿Vous avez fini? ¿Vous avez fini? Ahora escucha atentamente el siguiente diálogo para que puedas realizar la actividad propuesta. Bonjour. Bonjour, c'est pour déjeuner, pour 2 personnes. Très bien, vous avez une réservation? Oui, au nom de Delors. Très bien, suivez-moi s'il vous plaît. Voilà. Merci. Je vous donne la carte. Vous allez prendre un apéritif pour commencer? Oui, volontiers. Un kirsch pour moi, et toi, chérie? Un cocktail de fruits exotiques. Voilà. Merci. Vous avez choisi? Oui, je vais prendre la salade du chef au foie gras et l'entrecôte à la provençale. Et pour moi, le foie gras en entrée et le poisson à la sauce au vin blanc. Très bien. La cuisson pour l'entrecôte. Bleue, saignante, à point, très cuite? À point, s'il vous plaît. Très bien. Et pour les boissons? Une bouteille de vin rouge et une bouteille d'eau minérale. Très bien, merci. Voilà. C'est bon. Oui, très bon. Vous avez fini? Oui. Pour les desserts, je vous donne la carte. Pour moi, la tarte tatin. Et pour moi, juste un café. Un café crème, un café noir? Un café noir, s'il vous plaît. Parfait. L'addition, s'il vous plaît. Voilà. Vous payez comment? Tu as du liquide? Non, je vais payer avec la carte Visa. Merci. On laisse un pourboire, non? Oui, laisse 5 €. Merci. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Luego de haber escuchado el diálogo, selecciona la respuesta correcta. La réservation au restaurant est de. La reservación del restaurante es de. La réservation au restaurant est de. Une personne, 2 personnes, 3 personnes. Les clients prennent-ils un apéritif? Los clientes toman un aperitivo. Les clients prennent-ils un apéritif? Oui, non. Comme plat principal, l'homme prend. Como plato principal,
el hombre toma. Comme plat principal, l'homme prend. La salade du chef au foie gras et l'entrecôte à la provençale. La salade du chef au foie gras et l'entrecôte à la provençale. Le foie gras comme entrée et les coques au vin. Le foie gras comme entrée et les coques au vin. Le foie gras comme entrée et les poissons à la sauce au vin blanc. Le foie gras comme entrée et les poissons à la sauce au vin blanc. Pour les desserts, ils prennent. Para el postre, ellos toman. Pour le dessert, ils prennent la tarte tatin et un café crème. La tarte tatin et un café crème. La tarte tatin et un café noir. La tarte tatin et un café noir. La tarte tatin et du gâteau au chocolat. La tarte tatin et du gâteau au chocolat. Les clients laissent un pourboire de. Los clientes dejan una propina de. Les clients laissent un pourboire de 100 euros, 100 euros, 6 euros, 6 euros, 5 euros, 5 euros. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda practicar lo aprendido y buscar en nuestro canal oficial de YouTube para volver a ver cualquiera de nuestras clases. Hasta la próxima.